Listo. Entonces, concluimos Hechos 2 la última vez con la vida del reino de Dios. Y lo que dije es lo que vemos en la iglesia naciente, porque este es el comienzo de la iglesia, todavía no la llamaría la iglesia primitiva, sino la iglesia naciente, es una comunión entre ellos mismos y una comunión con Dios. Entonces todo tiene un aspecto espiritual y un aspecto físico. Hay alegría, hay comida, hay pan, hay alabanza a Dios y curiosamente también hay favor o buena reputación con el pueblo exteriormente. Eh, una cosa en la que no menciono mucho, pero que acá nos dice es, esto es un pueblo y el pueblo es el pueblo de Jesús. Y el Señor añadía cada día el número de ellos los que habían siendo salvos. Entonces, como lo enseñé al final de este capítulo, acá vemos como si el cielo y la tierra sean uno. En la iglesia, en esta comunidad tenemos el cielo y la tierra convergen como alguna vez fue en el jardín de Edén. Tenemos una nueva humanidad que como en el jardín ahora son habitados por la presencia de Dios, no habitan en el lugar santísimo, sino ellos mismos son templos. Y el cielo y la tierra convergen. Y eso se ve en siendo luz en medio de la oscuridad, podemos decirlo. El reino de la luz brilla y eso trae buena, buen favor con Dios, con el pueblo mismo, con la comunidad exterior a ellos, que en este caso es todavía Jerusalén. Y finalmente Dios sigue expandiendo ese pueblo. Entonces, cuando yo pienso o en mi estudio del libro de Hechos y digo, ¿cuál libro en el Antiguo Testamento podemos comparar al libro de Hechos? De todos los libros del Antiguo Testamento, ¿cuál se parece? En mi teología bíblica, yo digo que Josué y Hechos son libros paralelos. ¿Por qué? Porque tenemos dos, en Josué tenemos el pueblo de Dios y su entrada a la tierra prometida, su llegada al reino de Dios. ¿Cómo eso sucede? Eso sucede a través de una conquista. ¿Cuál es la historia del libro de Hechos? La historia del libro de Hechos es la historia de una conquista, de cómo el pueblo de Dios va a conquistar no solo Jerusalén, sino Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra. Al mismo tiempo que Josué es una conquista, Hechos es una conquista. Josué y Jesús tienen el mismo nombre. Y no creo que eso sea una coincidencia tampoco. Obviamente nosotros los traducimos diferentes, pero en hebreo es el mismo nombre. Yehoshua y Yeshua son el mismo nombre, mismo significado, al punto tal que, por ejemplo, cuando vamos al libro de Hebreos y habla de Jesús como un Josué superior, en la Septuaginta y en el libro de Hebreos, la palabra que se traduce como Josué en nuestras traducciones es la palabra Jesús, Jesús, Yeshua, Jesús en griego. No hay una palabra diferente para Josué y para Jesús cuando se traduce del hebreo al griego. En el español y en inglés sí, porque queremos distinguir las personas históricamente. Josué es una figura y Jesús es una figura. Pero ambos son figuras que representan el reino de Dios en ciertos puntos de la historia. Y creo que el autor de Hebreos hace un muy buen argumento, ¿no? De cómo Jesús es superior a todos los tipos anteriores a él. Él es el antitipo, él es el cumplimiento de todos los tipos, del tipo de Moisés, del tipo de Josué, del tipo incluso de los ángeles y de los grandes profetas. Por eso podemos decir que toda la Biblia se centra en él. ¿Cuál es entonces la diferencia entre la conquista de Josué y la conquista de Jesús? Y a esto yo lo digo, Josué es el libro del reino conquistado.
Es decir, ellos van a un territorio que ya existe. El pueblo de Israel y la conquista que Josué realiza no es la conquista de un territorio virgen y construir las murallas, no es la historia de Nehemías y Esdras de cómo algo que ya era nuestro lo recuperamos, cómo recuperamos esa identidad judía después del exilio. Ahí hay cananeos, edomitas, amorreos y todo tipo de civilizaciones cananeas que tienen sus reinos, sus ciudades, tienen sus reyes. Y lo que hace el pueblo de Dios es, por orden de Yahweh, el gran conquistador, porque ese es el Dios de dioses y Señor de señores, les dice, esto que yo le di a estos pueblos ahora se los voy a dar a ustedes. Conquisten porque yo les voy a dar la victoria. Entonces, cuando hablamos de la victoria de Josué, la victoria no es la victoria de Josué ni del pueblo de Israel. La victoria es la victoria de Yahweh, el Dios que ellos sirven. Y tanta es la victoria de Yahweh y tan dependientes en eso que cuando ellos viven en desobediencia, cuando hacen pactos con civilizaciones como Dios les dijo que no hicieran, la conquista se estanca. Y no solo se estanca, nunca cumplen la meta. Nunca cumplen la meta. Josué no conquistó toda la tierra que se le prometió a Abraham, ni las generaciones futuras. Nunca se llegó a tener por completo el territorio prometido a Abraham. Y ese es un argumento para muchas personas de decir que esa promesa no se ha cumplido. Pero este es un reino conquistado, un reino que ya existía y el otro lo voy a conquistar. El reino del segundo Josué o el del segundo gran conquistador, el gran y absoluto conquistador Jesús, es el reino conquistador. Porque no vamos a un territorio, no vamos por la fuerza a construir una civilización y una identidad basada en nuestras raíces étnicas. Al contrario, vamos a ver todo lo opuesto. Con el tiempo, el reino de Israel que los apóstoles quieren reconstruir no va a ser solo de judíos y descendientes de los judíos, va a ser de gentiles y de toda persona que crea en Jesús. Es un reino que conquista por donde quiera que va y que no puede ser detenido. No puede ser detenido ni por un pueblo rebelde como es Israel, no puede ser detenido ni por filósofos, ni por griegos, ni por paganos, ni por hechiceros, ni por nada. Nada en su camino puede con la conquista de Jesús. Eso para mí es el libro de Hechos. Cuando pasamos del capítulo 2 y de la iglesia naciente y el cielo y la tierra convergiendo, vemos que Jesús y su reino y su victoria lograda en la cruz, en la resurrección y en la exaltación, no son pequeños. Lo que él acaba de lograr, que Pedro nos explica y que se ilustra en los últimos versículos como esta vida convergente entre el cielo y la tierra, finalmente podemos decir las promesas hechas a Abraham se cumplen. La maldición ha sido reversada. En la época de los patriarcas eso era un sueño, eso era una promesa. ¿Cuándo llegará ese día que la maldición que nosotros trajimos al mundo por nuestro pecado va a ser reversada? Y esa es la promesa de Abraham. La bendición va a ser más grande que la maldición que llegó al mundo por el pecado. Eso es lo que Jesús logró. Jesús logró reversar la maldición. Y eso lo vamos a ver no solo aquí en el libro de Hechos, sino en el ministerio de Jesús. Que los ciegos vean, que los mudos hablen, que no haya enfermedad, que no haya quien pueda contra el rey, ni los demonios, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la naturaleza. Nada puede contra su conquista. Él vino a conquistar. Su reino es un reino conquistador, no conquistado. Porque no es un reino como cualquiera anterior. No es un reino físico, meramente físico. No es un reino situado en un lugar geográfico específico que busca solo construir sus
murallas, guardar sus murallas, proteger sus murallas y dentro de esas murallas tener la seguridad de un reino, de un imperio. No, Jesús vino a conquistar. Y eso lo vemos en el famoso pasaje de ¿quién soy yo? O quién dicen que yo soy las personas, quién dicen que es ustedes. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hasta el versículo 16 de Mateo 16. Y aunque todo el tema de qué significa que sea Pedro y la roca, en el versículo 18 hay algo muy importante. Y es, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es Pedro y la edificación de la iglesia. Pero dice algo además, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Entonces, sobre la gran verdad del Cristo resucitado y un pueblo creyente en esa realidad, se va a edificar la iglesia. Pero ese no es el fin, no simplemente voy a hacer una asamblea de personas basada en esa realidad. Dice, y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. Y hay dos posibles interpretaciones. Una es la posición defensiva. ¿Qué dice? Las puertas de la Hades van a intentar atacar a la iglesia. Entonces tenemos la iglesia y tenemos por acá las puertas de la Hades, pongámoslas por ahí en algún rojo. Entonces estas intentan atacar la iglesia y lo que Jesús nos está prometiendo acá es que lo que sea que Él va a edificar en su reino, que Él llama iglesia en este pasaje en específico, es que no importa qué tanto ataque esto, no importa qué tantos ataques, qué tantas herejías, qué tantas divisiones, qué tantos ataques intelectuales, físicos, persecución, martirio, la iglesia siempre va a existir. Entonces, incluso si llega un punto en el que parece que la iglesia se va a extinguir, y es un punto pequeñito, antes era más grande, mucho más grande, ahora es un punto pequeñito, chiquitico, aún así Dios va a proteger a su iglesia y la va a conservar y la va a permanecer, ¿no? Un concepto muy tipo remanente, muy cosas que hemos visto Elías y Jezabel. Pero, y creo yo esta es la lectura más natural del texto, porque es muy raro que las puertas ataquen a algo. Las puertas no son algo defensivo, las puertas son algo, no son algo agresivo, son algo defensivo. Entonces tenemos la posición defensiva y tenemos la posición, digamos, agresiva. Y es lo que sea que es el reino de Dios que Jesús llama a una iglesia en este pasaje. Y como ya lo he dicho antes, va a ser como un grano de mostaza y se va a ir multiplicando. Esa es la historia del libro de Hechos. Pero lo que este reino o esta iglesia va a hacer es ir contra el Hades. Y no importa qué tan fuertes sean sus puertas y sus murallas, lo va a conquistar. Va a conquistar la muerte, va a conquistar el reino de las tinieblas con el evangelio y va a traer personas de la muerte a la vida. Eso es conquista. Y ese es el lenguaje, yo creo, más natural. Porque si pensamos que hay unas puertas, las puertas son el lugar de entrada y de salida de una ciudad. Eso es lo que las puertas significan en el primer siglo. Y por la mayoría de la historia de la humanidad. Nosotros ya no tenemos murallas, tenemos fronteras imaginarias. Pero si yo tengo una ciudad, yo le pongo murallas tan altas como pueda para poder protegerla de la invasión. ¿Por qué? Porque si quiero entrar a la ciudad tengo que trepar las murallas. Y en las murallas va a tener vigilancia y mientras alguien está trepando no puede atacarme. Entonces lo que yo hago es tener murallas altas y puertas con candados y tan seguras como puedan para que si me van a invadir sea difícil.
Y las puertas es el lugar de conversión donde se entra a la ciudad. Es el punto vulnerable de la muralla. Porque no puede ser una puerta de piedra. Porque no es fácil el acceso, no es fácil la entrada ni la salida. No tenemos la tecnología. Muchas de esas puertas se abrían a mano, así fueran gigantes de madera. Pero la puerta es el punto débil. Lo que Jesús está diciendo acá sobre esta gran verdad que Él va a construir su reino, que es un pueblo creyente en el Mesías resucitado. Él va a invadir el reino de la oscuridad y va a conquistar. Por eso digo, este es el reino conquistador. Donde quiera que va, el reino del Rey Jesús conquista. ¿Conquista todo el mundo? No, no conquista todo el mundo. Y creo que Lucas es muy intencional en todo su segundo volumen de su evangelio, en usar siempre limitantes, ¿no? Añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Y luego nos va a decir los que estaban destinados a vida eterna, y luego nos los va a decir aquellos que fueron llamados, etcétera, etcétera. Pero nunca dice como todo el mundo, y todo el mundo va a ser convertido cuando el evangelio ataca una ciudad. Cuando el reino de Dios ataca. ¿Cómo atacamos nosotros? Con el evangelio, con la predicación del evangelio. El catecismo de Heidelberg nos dice, esa es nuestra espada. Esa es nuestra espada contra este mundo de tinieblas. Pablo nos dice, estamos en guerra espiritual, cíñanse de la armadura espiritual y utilicen la espada, que es la palabra de Dios. Esas son nuestras armas contra el reino de la oscuridad. Nosotros no vamos como Josué, no vamos con espadas de verdad, ni con arietes, ni con catapultas, a empezar a invadir ciudades y a llamarlas naciones cristianas. Pero decíamos con el evangelio confiando que nuestro rey conquista. Esa es la historia del libro de Hechos. Entonces cuando pasamos al libro 3 y empezamos, el reino ya ha nacido, ya se han unido el cielo y la tierra, el fin de los tiempos ha empezado. Como Pedro nos dice, así como dijo Joel en los últimos días. Y sucederá en los últimos días, nos dice Pedro, versículo 17, que no está en Joel, sino que él agrega a Joel. Va a pasar todo lo que están viendo delante de sus ojos. Entonces el pasado, el presente, porque ese es nuestro pasado, pero el presente para ellos converge con el fin de los tiempos. El fin de los tiempos es ahora y no todavía. Y el reino de Dios va a conquistar. Entonces cuando vamos viendo el avance del reino a todo lado, ese es simplemente Jesús conquistando todo pueblo que se le atraviesa. Y no hay ninguna fortaleza que el reino de la oscuridad pueda poner, ni mujeres adivinadoras que intentan distraer a Pablo, ni Herodes matando líderes cristianos, ni los líderes religiosos matando líderes cristianos. Nada de eso va a poder detener el avance del evangelio. Porque Jesús no vino acá simplemente a resucitar, irse y ver cómo funcionan las cosas y volver algún día y matar a todo el mundo. No, Jesús vino a conquistar. Y su conquista va a ser a través de testigos en todo el mundo, hasta los fines de la tierra, cumpliendo Isaías 49 y muchos otros pasajes. Una salvación tan grande, una conquista tan grande, una redención tan grande, que el mundo en el primer siglo no estaba listo para eso. Y nuestro mundo tampoco está listo para ver la gran victoria de Jesús. No estamos preparados, no lo creemos, y cuando lo veamos y lo vemos, nos sorprendemos de que hay personas que vienen del reino de la oscuridad, metidos en la oscuridad, y son conquistados por el evangelio, regenerados, hechos nuevos, hechos nueva creación, y su vida cambia para siempre. ¿Cómo vemos esta conquista? La vemos en los mismos patrones que Jesús con los apóstoles. No vamos a ver que esto va a ser un patrón constante, y por eso tenemos que entender, cuando vamos al capítulo 3, así como en el capítulo 2, no estamos lidiando con hechos
de los que derivamos principios de cómo evangelizar, por ejemplo. Tenemos que hablar en lenguas para evangelizar, tenemos que tener una unción del Espíritu Santo para evangelizar. No. Ya expuse eso en el capítulo 2 y están las grabaciones por si quieren verlas en más detalle. Son momentos fundacionales que están poniendo los fundamentos apostólicos sobre los cuales se va a ir construyendo la iglesia para arriba. Así como hubo momentos fundacionales en la primera redención en el Éxodo, no volvieron a haber 10 plagas, Yahweh no volvió a conquistar Egipto. Una vez la redención fue lograda, lo único que hicieron fue tener fiestas de celebración recordando la gran salvación y la gran redención de Dios. Y eso es lo que los cristianos también van a hacer, así como los judíos tuvieron, bueno, los israelitas y los judíos posteriormente van a tener su Pascua, nosotros tenemos la nueva y superior Pascua, ¿no? La Santa Cena, así como ellos tuvieron la circuncisión, nosotros vamos a tener el bautismo, etcétera, etcétera. Lucas es una persona muy interesante y cuando lean el libro de Hechos van a entender por qué. Él es muy preciso en casi todo, para lo que no es preciso es para darnos marcadores de tiempo. Ustedes van a escuchar esta frase cierto día o unos días después o al otro momento y pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses y pueden ser años. Años que esto cierto día significa. Entonces cuando pasamos del capítulo 2 al capítulo 3 no podemos intentar interpretar esto tan literalmente como sea posible. Diciendo cierto día significa entonces solo días. Pasaron días desde esto y desde lo otro. Porque acá ya vemos en el versículo 2 que cada día se iban añadiendo al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces cuando llegamos al capítulo 3 no sabemos qué tan grande es la iglesia. No podemos dimensionarlo, pero cada día se va añadiendo gente. Es imposible interpretar el versículo 47 del capítulo 2 diciendo hay días en los que no se añadía gente. Eso quiere decir que todos los días se predicaba la palabra. Y todos los días se añadía gente a la iglesia de Jerusalén. ¿Eso quiere decir que todos ellos eran verdaderamente creyentes? Yo creo que no. Y lo vamos a ver en Ananías y Zafira y no creo que ya sean los únicos ejemplos y ni las únicas personas que eran falsos creyentes. Así como con Jesús hubo falsos creyentes y en el aposento alto hay 120 personas de las 500 personas que fueron testigos de su resurrección en la tierra. No debemos esperar que todo esto es un cuento de hadas y todo es perfecto y todo es tan diferente y ellos lo hacían mejor. No había falsos creyentes, no había gente que iba a cometer apostasía. En todo lado lo hay, en la iglesia naciente lo hubo, en nuestras iglesias lo va a haber. Y dependiendo de nuestra esperanza escatológica, tal vez algún día no, pero seguramente con la segunda venida eso se va a acabar para siempre. El punto es que cierto día pueden ser meses, pueden ser semanas, puede ser mucho, mucho tiempo. No podemos saber, solo sabemos que el movimiento cristiano y la comunidad del Nuevo Pacto son relevantes en este punto. Muy relevantes en este punto en lo que es la iglesia de Jerusalén. Y acá todavía estamos muy pegados, muy, muy pegados a lo que es la tradición judía. Vamos a ver la transición y el desprendimiento de muchas de esas cosas con el tiempo, pero recuerden, todas las personas que son creyentes en este momento en la historia son judíos, ya sea judíos que nacieron en otra parte y fueron criados bajo las costumbres judías y la religión judía, o judíos de Jerusalén o de la región de Judea que hablaban arameo, otros no hablaban arameo. Punto es que todos son judíos, todos vienen de esta tradición y aunque todos creen o proclaman creer, no podemos decir todos eran verdaderos creyentes, todos proclaman creer en Jesús como el Mesías resucitado, que es el evangelio que predica Pedro y que continúan predicando
el templo todavía es importante y el templo es el lugar de reunión. Ahora recordemos, en el capítulo 2, antes del versículo 47, tenemos 3.000 personas que se añaden a la iglesia. Más 120 tenemos 3.120. Más cuántos días hayan pasado, no sabemos, esto es una incógnita, pero digamos que podemos decir más de 3.120 y cada día había más. Toda esta gente se reunía a la puerta del templo. ¿Por qué? Porque para entrar al templo uno tenía que pagar un impuesto. La entrada al templo no era gratis. Entonces, cuando hablamos de que se reunían en el templo, a la puerta del templo, no quiere decir que estuvieran adentro. Uno, porque el templo, por más hermoso que fuera, no podía llenarse de personas para que la gente no caminara. Eso iba a obstaculizar muchas cosas, no iba a dar un buen testimonio. Pero toda la gente que fuera a entrar al templo iba a haber una comunidad de por lo menos 3.120 personas, obviamente más. Eso es muy relevante. Todos los líderes religiosos saben que esto está sucediendo, que esta iglesia naciente está ahí. Y lo saben por varios días, o por semanas, o incluso por meses. Este número sigue aumentando y esta gente se reúne ahí afuera, en las afueras del templo, en la puerta, en la entrada. Todos los días está predicando o Juan, o Pedro, o algún otro apóstol. La iglesia se está alimentando, la iglesia comparte, convive ahí, comparte comida, adoran a Dios, alaban a Dios. Es algo visible, completamente visible para el mundo exterior. Y adoran el mismo Dios. ¿Cuál es la diferencia en este momento gigante entre los judíos y los cristianos? Jesús. Como dijo Pedro en el capítulo anterior, estamos lidiando con todas las personas que dijeron crucifíquenlo. Unas se arrepienten, otras no se arrepienten. Y eso va a converger en el capítulo 7, cuando ya no vamos a tener tan buen favor como judíos cristianos, creyentes judíos, y va a empezar la persecución, la gran persecución. Estos estaban ahí reuniéndose como era. Pedro y Juan van al templo a la hora de la oración. Todavía en su adoración el templo es importante y el templo es el lugar de adoración. Aunque ellos mismos ahora son templos vivientes, siguen viniendo a esta tradición judía. Y eso es algo de lo que se van a ir desprendiendo con el tiempo. Este hombre está pidiendo limosna y lo que quiere es dinero, ¿no? Pedro y Juan le dicen, míranos, y él los mira atentamente esperando recibir algo de ellos. Y les dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Hasta donde sabemos después de Pentecostés y hasta este momento no nos dice, y constantemente los apóstoles hacían milagros. Y constantemente los apóstoles hacían show y hablaban en lenguas y todo el mundo quería ir a verlos y cobraban por eso. No. Lo que hicieron de aquí hasta este momento es predicar la palabra de Dios, reunirse y congregarse usualmente cerca al templo o en las afueras del templo o en una entrada del templo, pero ahí estaban los cristianos. Esta persona espera algo y lo que tenemos acá es Pedro bajo el nombre de Jesús, no bajo su propio nombre. Y acá es algo remarcable comparado con Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús habla y las cosas suceden. Jesús le dice al mar, detente, a la tormenta, detente, a los muertos, levántense, a los demonios, salgan, a este hombre, camina, ve, te perdono los pecados. Todo lo que diga él lo dice bajo su propia autoridad, bajo su propio nombre. Los apóstoles tienen autoridad delegada. La autoridad no es intrínseca en ellos. La autoridad es delegada.
¿De quién? De Jesús. Ellos son las 12 grandes representantes de este nuevo pueblo de Dios. Y por esto son 12, porque 12 es el número del pueblo de Dios. Así como 12 tribus hay 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles son los representantes de esta nueva comunidad. Apocalipsis los pone como los 12 pilares. Pablo nos dice que la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Quiénes son ellos? Son personas con autoridad delegada. Ellos no actúan bajo su propia autoridad, porque no la tienen. La autoridad que tienen ellos es delegada. Y la autoridad en la iglesia siempre es delegada. Jesús tiene la autoridad en él y él delega autoridad a los apóstoles y a la iglesia a cierto nivel, y los apóstoles a veces le delegan más autoridad o menos autoridad a la iglesia. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de los 7 personas escogidas para ayudar en el servicio de las viudas, pero tienen autoridad delegada. Pedro acá no está actuando con su propia autoridad. Lo que sí nos está mostrando con la autoridad delegada que hace es que él sigue el mismo patrón de Jesús. ¿Cuál es el patrón de Jesús? Jesús no hace milagros por hacer milagros, que es lo que mucha gente cree. No, él solo quería hacer milagros y hacía milagros y hacía milagros y hacía milagros. Juan es el que mejor expone esto. Cuando vamos a Juan, Juan habla de lo que Jesús hacía como una señal. No lo llama milagro, no lo llama obra milagrosa, no lo llama obra poderosa, lo llama una señal. ¿Qué es una señal para Juan? Una señal es un milagro acompañado de una enseñanza que explica, uno, qué significa realmente ese milagro, y usualmente está relacionado con Jesús mismo. Por ejemplo, cuando en Juan Jesús alimenta a los 5,000, el discurso en el capítulo 6 es: yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero maná. Jesús utiliza su alimentación con los panes y los peces para ilustrar por qué Él es el verdadero maná, el verdadero pan de vida, y porque la gente que cree en Él cumple la obra de Dios y va a tener vida eterna comiendo de Él. Los evangelios sinópticos no están tan preocupados por mostrarnos esta expansión de cómo Jesús realmente actuaba. Creo yo que si hablamos del patrón con el que Jesús hacía milagros, Juan es la ilustración que necesitamos. Él habla de señales. Y por eso les dice en el libro de Juan a los líderes judíos: no me crean por lo que yo les digo solamente, siquiera vean mis obras. Sus obras son señales explicadas, y por eso crean. Cuando Juan el Bautista tiene duda de si Jesús es el Mesías, ¿qué le dice Jesús? Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos caminan, que hay buenas nuevas de salvación para todas las personas. Eso mismo está sucediendo acá. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos van a testificar ante el pueblo y ante los líderes judíos que Jesús reina y que Jesús conquista, que la conquista de Jesús, el reversar la maldición, no terminó porque Él se fue al cielo, no terminó porque Él se fue y ya, cerró el chuzo, abandonó todo, ustedes vean cómo se defiendan. No, Jesús sigue actuando por medio de estos hombres y por medio de su iglesia para conquistar. ¿De qué forma? Utilizando su autoridad para, en este caso, y siempre que hablemos de sanaciones en particular, podemos hablar de reversar la maldición. ¿Cuál maldición? La maldición de la caída. Porque la enfermedad viene con la caída. No tenemos ningún argumento para decir que en la providencia divina, antes de la caída, iba a haber personas que iban a ser paralíticas, por ejemplo.
Eso son consecuencias de un mundo caído. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está reversando la maldición. Está diciendo, yo soy más grande que la maldición. Y por eso Él puede cargar la maldición en sí mismo para todo su pueblo. Porque Él puede reversar lo que el pecado y lo que la serpiente en su intento de victoria creen haber logrado. La serpiente de alguna forma cree que triunfa hasta que Dios habla y dice, no, yo te voy a aplastar. Él quería poner enemistad entre Dios y la corona de su creación, y Dios hizo la corona de su creación el medio por el cual Dios se revela completamente al mundo en un hombre, Jesús. Jesús está reversando acá la maldición. ¿A través de quién? A través de Pedro y los apóstoles. Está no solo devolviendo el mundo a un estado real, creacional como lo fue en Génesis, porque acá estamos hablando de una nueva creación. Todo lo que Jesús hace es reversar y traer nueva creación. Reversa la maldición y ahora trae bendición. ¿Bendición qué? ¿Cuál es la bendición última que Jesús nos da? Vida, vida en Él, vida eterna. Tomando de la mano derecha, lo levantó al instante, sus pies y sus tobillos cobraron fuerza, mismo patrón que Jesús, y de un salto se puso de pie y andaba, entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Entra al templo, lo que quiere decir que Pedro y Juan le pagan el impuesto para que entre al templo, y lo que quieren es que alabe a Dios. El resultado de la curación no es simplemente cúrese y haga lo que quiera con su vida. Es Jesús te ha sanado por medio de nosotros. Ahora vamos al templo y oremos a Dios. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este momento. Todavía el templo es importante. Sí, Mateo nos dice, el velo se rasgó en dos de arriba para abajo, pero no es que una persona pudiera entrar al lugar santísimo para ver lo que ha sucedido. No es como que ya el templo haya sido destruido y ya podemos ver que las costumbres pasadas han acabado y que lo ceremonial y lo civil y las prácticas antiguo-testamentarias han cesado para siempre. Acá todavía el templo es muy muy relevante y lo va a hacer hasta que Dios destruya el templo y Jerusalén definitivamente. Pero es importante, ¿dónde alaba uno en el templo? ¿Son ellos templos vivos? Sí, lo son. ¿Lo entienden completamente? No. Los apóstoles aprenden. Los apóstoles crecen en doctrina, los apóstoles crecen en conocimiento y en entendimiento. Los apóstoles no tenían teología perfecta. Ninguno, ni siquiera Pablo. Ningún apóstol tenía teología perfecta. La única teología perfecta que tenemos de ellos fue la que Dios inspiró y grabó en las epístolas que tenemos. Ellos escribieron más epístolas y enseñaron más cosas y aprendieron. ¿Cometieron errores? Sí. ¿Tuvieron errores teológicos significativos? Sí. Pedro va a tener bastantes errores teológicos significativos respecto a la salvación de los gentiles, respecto a acepción de personas. Va a ser confrontado por Pablo, y no es por echar al agua a Pedro, porque Pablo también cometió errores teológicos, tuvo que haberlo hecho, porque él escribió muchas cartas. No creamos que solo escribió 13 o 14 si contamos la segunda carta a los Corintios. Y no todas fueron inspiradas, y no todas fueron conservadas por las iglesias, y no todas fueron transcritas y pasadas a nuestros días porque no eran inspiradas. ¿Qué hacen ellos? Ellos van y siguen la costumbre que ellos tienen, y es, ¿a dónde vamos a alabar a Dios? Al templo. La iglesia todavía está en Jerusalén, solo en Jerusalén. Y cuando habla acá de que todo el pueblo es todas las personas que están en el templo. Recordemos, el templo no es un lugar al que los pobres tengan acceso. Y por eso Jesús centraba mucho más su ministerio fuera del templo que en el templo. Lo vamos a ver en el templo predicándole a cierto grupo de personas varias veces.
pero usualmente va por los pueblos, por las ciudades. Si está en Jerusalén va a las piscinas. Las piscinas son lugares fuera del templo donde se reúnen los pobres, no son donde están los ricos. Los ricos son los que van al templo porque para entrar al templo hay que pagar. Para entrar al templo hay que pagar y no es barato. No es barato para una persona pobre. Las personas pobres no entran ahí. ¿Qué hacen ellos? Ser testigos. En este momento los apóstoles son testigos como Jesús los mandó. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Increíblemente, y vamos a ver tristemente cómo funciona el mundo. Jesús no acaba de morir hace, exageremos, unos meses. Y mientras él vivió en la tierra de Israel, de Judá y por allá en Galilea, él curaba a todo el mundo. Él hacía grandes obras, grandes milagros. Y cuando vamos a ver que van a confrontar a Pedro y a Juan, es como si el pueblo se olvidara por completo de lo que había pasado. Eso para mí es un argumento de los meses que pasaron entre el capítulo 2 y el capítulo 3, porque si pasaron 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, pues tampoco es que la gente tuviera tan mala memoria y se olvidara por completo. Pero se muere Jesús. Dejan de pasar estas cosas por cierta cantidad de tiempo. No podemos ser muy dogmáticos por cuál cantidad de tiempo. Y otra vez la gente se asombra de ver algo que antes veían casi todo el tiempo. Antes iban y rodeaban a Jesús de la cantidad de milagros que él hacía. Paró eso por un tiempo y Jesús, en su resurrección, por lo que sabemos, no se puso en el mismo ministerio de hacer milagros y hablarle a todo el mundo, sino se concentró con sus discípulos. 500 personas son testigos de su resurrección física. 120 están en el aposento alto, lo que nos dice mucho de cuánta gente diría hoy: si resucitamos, si Jesús resucitado se me apareciera, yo creería. Se le apareció aquí a 500 personas y solo 120 están en el aposento alto. Eso dice mucho de nuestra naturaleza humana y que no necesitamos verlo para creerlo. Necesitamos fe para creer. El punto es que la gente, se muere Jesús. Recuerden que para estas personas ya hay un rumor de que los discípulos se robaron el cuerpo. Mateo nos lo cuenta. Mateo nos dice: para la época en la que él está escribiendo, aún los judíos creen este rumor de que los discípulos se robaron el pueblo. Pero ya no hay grandes cantidades de milagros. Los apóstoles no están haciendo milagros por todo lado y curando por todo lado. Va a llegar un punto en el que se va a ver de una forma más creciente, pero por lo menos de la iglesia naciente a este milagro en particular no era constante la cantidad de milagros que hacían, tal que ganaran fama y la gente empezara a reunirse sobre ellos y pedirles que sanaran a todo el mundo. Va a suceder un poco más adelante, pero se llenan de asombro. No pueden creer que esto esté pasando, aunque pasó todos los días, todo el tiempo, mientras Jesús cumplió su ministerio. Estaba en Galilea, pasaba todo el tiempo. Estaba en Samaria, pasaba. Estaba en Judea, pasaba un montón. Y ya, otra vez, wow, esto sucedía, podemos ver que la gente se cura. Ya, se murió el Mesías, entre comillas para esta gente, Mesías o Mesías falso. Y ya, otra vez, wow, asombro, admiración. Siempre va a haber gente que busque poder, y donde no hay poder ya, donde no hay grandes señales ya, donde no hay grandes milagros ya, nos olvidamos, nunca pasó, nunca sucedió, volvemos a nuestras vidas, hay otra nueva manifestación de poder, vamos a esa, y seguimos y seguimos. Ese no es nunca el punto de los milagros. Pedro y Juan hacen que esta persona los acompañe a orar a Dios. Y que él esté en el templo orando a Dios
es de cierta forma un milagro, porque este hombre no podía entrar al templo. Era un limosnero, no tenía los recursos. Era un paralítico, era un enfermo, no lo iban a recibir en el templo. Y ahora acá está junto a Juan y Pedro adorando a Dios en el templo. Eso es mucho más, eso nos muestra mucho más cuál es la intención de Pedro y Juan en hacer esto. Cuál es el corazón de los apóstoles, al menos en este momento, y es que la gente vaya y adore a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús el Nazareno es rey. Y en su nombre hay vida. En su nombre se reversa la maldición. En su nombre podemos ir y adorar a Dios, al templo. Aquellos que antes éramos indignos, impuros, incapaces de entrar al lugar santo. Eso nos cuenta mucho más que simplemente el poder. Muchas veces nos concentramos en el poder, en cómo podemos intentar aplicar esto en nuestras vidas, cómo podemos pensar que esto todavía sucede y ir a la calle y coger a un paralítico y darle la mano a ver si camina. Esto no es una fórmula mágica. Decir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica ni para sacar demonios, ni para curar personas, ni para curarnos de nosotros enfermedades, ni a nuestra familia, ni los cánceres, ni nada. Los apóstoles tienen una autoridad delegada que nosotros no. En este periodo de la historia. Y lo que nos enseña Lucas es, ellos están siendo testigos de Jesús y trayendo a la gente indigna la salvación de Dios. Como lo hicieron arriba, acá lo están haciendo. Y son testigos ante un pueblo que se olvida completamente de lo que sucedió anteriormente y lo que hizo Jesús. Porque Jesús estuvo 3 años, murió, desapareció. En la historia esta gente desapareció. Está en la tumba, se murió, se lo robaron. Los apóstoles saben que resucita y están acá para ser testigos de eso. Primeramente ante el pueblo y ante este pobre hombre. Ante este pobre hombre que toda su vida ha estado limosnando. Y no simplemente ahora el punto es, te curo, haz lo que quieras. No. Es más, creo que Jesús era muy consciente de eso, ¿no? Te curé, ve y notifica, ve y cumple la ley, ve y haz lo que es necesario. Esto es exactamente eso, ve y alaba a Dios. Esto no es acerca de ti, esto no es acerca de tu curación y de hacer lo que tú quieras con tu vida y de seguir con tu vida y de ir y proclama a las demás personas y hazme popular para que podamos curar más personas. Esto es ve y alaba a Dios, porque el templo todavía es importante. El templo todavía es importante para los apóstoles, para todos los judíos y para todas estas personas. El templo es muy importante para algunos cristianos, que es una novedad porque no hay templo. Y muchas personas están esperando a que reconstruyan un templo. Yo creo que la esperanza cristiana es lo opuesto. El templo fue destruido por alguna razón y deberíamos ser conscientes de eso. ¿Cómo conquista Jesús? Jesús conquista de tal forma el reino de la oscuridad que este hombre paralítico ahora está, podemos decirlo, en la presencia de Dios adorando. Este hombre rechazado que vive de tristemente la tacañez de los líderes religiosos y de la gente que tiene plata para entrar al templo. Porque no es que den de lo que les falte, como diría Jesús, dan de lo que les sobra. La limosna dan porque la tienen que dar por ser visto por los demás, por mostrar su generosidad al mundo. Este hombre acaba de recibir un regalo mucho más grande, y es, ahora puede ir y adorar a Dios. Puede entrar a la presencia de Dios y alabar a Dios. El resultado es mucho más grande de lo que hubiera esperado. Y esto llama ahora sí la atención de la gente. Y luego vamos a ver que la admiración y la asombro se van a volver miedo. Porque donde Jesús triunfa, el reino de la oscuridad debe estar completamente asustado.
Él vino a conquistar y su conquista no va a ser pequeña, su conquista no va a ser diminuta, no va a ser irreconocible, no va a ser un punto ahí en la historia. Eh, Hay un video que yo puse en una de las clases donde nos muestra cómo empezó la iglesia como un puntico por allá en una provincia del Imperio Romano y ahora ocupa casi toda la tierra. Es increíble la conquista de Jesús. Vamos a ver la transición de un pueblo grande, porque 3.120 personas o más, que son más, no sabemos cuántos más, es grande para la época. O sea, imagínense una iglesia, nosotros, hoy en día, una iglesia de 3.000, digamos, 200 personas. Eso es una mega iglesia. Eso es una mega iglesia. Ahora, esta es la primera gran iglesia. La primera iglesia es gigante y eso va a llevar a sus problemas porque una iglesia grande siempre va a tener problemas que una iglesia chiquita no. Eso es una iglesia local aún así, centrada en Jerusalén, recién nacida, recién entendiendo doctrinalmente qué significa que a la luz del Jesús resucitado ha llegado el nuevo pacto, cómo debemos vivir basado en eso, qué pasa con el antiguo pacto, qué va a suceder, qué pasa con la promesa de Jesús que va a destruir el templo. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 12, ¿qué significa todo esto? Acá están aprendiendo todo. No están empezando desde ceros, acá no es, ¿cómo ahora somos un nuevo pueblo? ¿Cómo empezamos desde cero a desarrollar doctrinas? ¿Cómo empezamos a entender todo? ¿Cómo empiezan siendo una comunidad? En amor, mostrándole a la comunidad exterior que Jesús ha triunfado, que el reino de la luz llega y proclamando el evangelio para que tantos como crean sean añadidos a la iglesia. Tantos como Jesús salve sean añadidos a la iglesia. Tantos como Jesús conquiste, y ese es el lenguaje que vamos a ver a lo largo del libro de Hechos. Porque Jesús no solo nos salva, Jesús nos conquista. Somos parte del reino de la oscuridad y pasamos al reino de la luz porque Él conquista nuestra vida, conquista nuestro corazón, si queremos ponerlo de esa forma, conquista civilizaciones, pueblos, naciones, familias, etc. Y acá empezamos a ver cómo esta victoria empieza. Empieza como un grano de mostaza y luego se vuelve el árbol más grande, más frondoso, en el que las aves descansan en su sombra. Acá estamos en una semillita de mostaza muy pequeña. Son 3.120 personas. En Bogotá hay millones de cristianos. Eso es un crecimiento increíble. Ahora multipliquemos eso en el mundo. Esto es una semilla muy chiquita, que de 3.120 personas nazcan billones de personas. Es algo increíble. Increíble. Para mí Hechos es un libro de esperanza, y tener esperanza en que Jesús sigue conquistando, sigue trayendo su reino, no ha parado, nunca ha perdido y nunca va a perder. Por eso, aunque sé que hay gente que tiende a tener una posición mucho más, no quiero llamar pesimista, mucho menos realizada en la victoria de Cristo en el ahora, para mí el libro de Hechos nos va a mostrar lo contrario. Acá vemos, puede que una persona parezca minúsculo, un paralítico, una persona pobre, pero eso somos nosotros, somos minúsculos, y que Dios nos traiga de muerte a vida, nos salve y nos lleve a adorarle, a alabarle, es una victoria increíble. Es la victoria más grande que hay. No hay victoria más grande en el mundo que la que un pecador llegue al arrepentimiento. Porque ese pecador en sí mismo no puede cambiar nada. Es Jesús, Jesús de Nazaret, que nos dice vivan, que nos dice anda, que nos lleva por su conquista a Dios. Y ya con eso terminamos hasta el versículo 10. De Hechos 3. Luego vamos a ver cómo Pedro y Juan van a ser testigos no solo ante el pueblo,
sino ante cortes. Y cómo esto luego nos va a llevar desafortunadamente a ser perseguidos. Bueno, a ellos. A nosotros nos persiguen también, pero no como a ellos. ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario? No, profe, pues muchas gracias por el tiempo. Lo único que me surgió duda fue al principio, más como que un pensamiento, fue que como tú comentabas, pues ahorita estamos como viviendo o el tema de la conquista, ¿sí? O sea, Ujú. como podría decir que todavía estaríamos viviendo hechos porque seguimos conquistando. Jesús sigue conquistando. Nosotros no Eso sí, sí, conquistamos. sí, sí, sí. Yo lo ilustré la última vez por Apocalipsis 6. No diría que estamos viviendo el libro de Hechos, pero sí diría que la historia de la iglesia es la historia de la conquista del Mesías. Ok. Eh, Cuando estudiemos Apocalipsis en más detalle, porque obviamente hay gente que interpreta esto totalmente diferente, pero así es como yo lo interpreto. Tenemos el libro de los siete sellos, ya sea el plan de redención de la humanidad. En mi caso, esto para mí es el documento pactal del nuevo pacto. Acá está for, formulándose el divorcio del antiguo pacto y la llegada al nuevo pacto, porque yo soy preterista parcial. Ya sea los futuristas, esto es como siete sellos de el comienzo del fin del mundo, sea lo que sea. La única interpretación no, que no es la futurista, porque para los futuristas, algunos, creo yo la mayoría, ven el caballo blanco como el anticristo. En el libro de Apocalipsis hay un conquistador, solo uno. Hay dos menciones de alguien que conquista a alguien más que no es el gran conquistador, pero Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesús el Mesías. ¿Cómo Jesús el Mesías conquista? ¿Cómo se ve su victoria? Dice así: abre el primer sello y dice: miré y había un caballo blanco, el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Ese es el caballo blanco. El caballo blanco es el gran conquistador. Él sale conquistando y conquista. Esa es su vida, esa es su existencia. Él es un conquistador. Él salió conquistando y conquista. Todo el tiempo está conquistando y sigue conquistando. Su conquista no para. Por eso para mí, si ponemos esto desde una interpretación más idealista, que es entendiendo el principio espiritual que Juan quiere comunicarnos, nos dice: el caballo blanco y el que está montado en él tiene una corona. Solo hay un rey en el libro de Apocalipsis y ese rey es Jesús. Entonces tiene que ser Jesús. Y lo que él hace es conquista. Por eso cuando vamos a las siete cartas de Apocalipsis, y si quieren hacer este ejercicio, háganlo, lo recomiendo mucho. Vean que al final de cada exhortación a cada iglesia dice: el que conquiste recibirá algo. Al que conquista se le dará esto, al que conquista se le dará esto. Porque esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es una vida de conquista. Nosotros estamos en una guerra y tenemos al gran conquistador. Hemos sido conquistados y nuestra vida es una vida de conquista. ¿Sobre qué tenemos que conquistar? Sobre nuestro pecado. Cuando Pablo dice somos más que vencedores, la palabra es Nikeo, conquistador. Somos más que conquistadores. Cuando dice que pongamos el espíritu, que por el espíritu pongamos a muerte los deseos de la carne, nos está diciendo: nosotros por el espíritu podemos vencer el pecado. Entonces nuestra vida es una conquista del pecado, es la conquista del reino de Dios. Nosotros estamos llamados a ir, y mientras vamos a ser discípulos, eso es una conquista. Y si seguimos conquistando y conquistando y conquistando. Para Juan, la iglesia es una conquistadora porque el rey es conquistador. Solo hay una otra mención de un caballo blanco en el libro de Apocalipsis, y es Apocalipsis 19.
que para mí, y bueno, para todos los no futuristas, es una muestra de quién es ese caballo. Eh, ¿Dónde está el caballo blanco? Esa es la multitud en el cielo. Esto cansa. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Ese es él, solo hay un caballo blanco en Apocalipsis, solo hay uno que lo monta, y el que lo monta es fiel y verdadero, el que lo monta es el que tiene la conquista, el que tiene la corona y el que conquistando conquista. Conquistando conquista. Conquistó en el pasado, conquista en el presente y conquistará en el futuro. Ese es el libro de Hechos hasta Roma. ¿Qué es lo que nos cuenta el libro de Hechos? Cómo Jesús conquista desde Jerusalén hasta Roma. Y el resto de la historia de la iglesia, aunque no es inspirada, hay que distinguirlo de esta forma. La historia de la iglesia está inspirada por Dios. El registro de la historia de la iglesia no está inspirado por Dios. Entonces, si yo escribo una historia de la iglesia, yo no estoy inspirado por Dios. Lo que diga ahí es errante y falible. Pero Hechos nos deja el paradigma de cómo es la victoria de Cristo. ¿Qué pasa cuando Cristo va y conquista el mundo gentil? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo puedo yo ahora, en el presente, ver ese paradigma, ese principio universal de conquista de Cristo? ¿Sigue Dios salvando personas? Sí, el paradigma está ahí. ¿Sigue habiendo conquista? ¿Sigue Dios transformando el mundo por su conquista? Si yo, que era un alcohólico, que le pegaba a mi esposa, soy conquistado por Jesús, ¿eso no impacta al mundo? Definitivamente impacta al mundo, impacta a mi familia. Mi esposa va a dejar de tener un borracho que le pega a un hombre que se preocupa por ella, que la guía, que quiere enseñarle de Jesús. Eso impacta a ella, eso impacta a los hijos que vieron un papá rebelde, altanero, grosero, abusivo, arrepentirse, llorar, llevarlos a la iglesia. Eso es una conquista. Pasó en el libro de Hechos, sí, personas que adoraban a Diana de los Efesios, o a Artemis, como puede ser una variante textual. Dejan de adorar a Diana, dejan de comprar ídolos. ¿Qué pasa? El mundo, la ciudad de Efeso, tiene que hacer una marcha y una protesta porque temen en sus corazones. Esto ya es demasiada conquista. ¿Qué pasa si un pueblo entero, que es posible, se vuelve a Cristo? ¿Eso no impacta la forma en la que se hacen negocios? Claro que lo impacta. Si ya no compramos ídolos, ¿en qué nos gastamos la plata? Si ya no hay necesidad de producir ídolos, ¿qué produzco yo? ¿Cómo vemos eso a lo largo de la historia? Sí, Hechos es el paradigma. No puedo decir que vivimos el libro de Hechos porque el libro de Hechos, especialmente los primeros 5 capítulos, son cosas muy fundacionales. Los fundamentos sobre lo que se construye lo demás. Y hay puntos de quiebre. Hechos 7 es un punto de quiebre, Hechos 16 es un punto de quiebre. En los grandes eventos pasan, Hechos 10 al 12 son momentos en los que pasan grandes eventos que ya no van a volver a pasar. Por ejemplo, ya no tenemos que ponernos a discutir si circuncidamos o no a nuestros hijos. Eso es algo que la iglesia en esa época tuvo que, gracias a Dios, esa no es una de nuestras peleas. Porque la iglesia vendía todas sus propiedades y ya no. Sí, todo es algo que tenemos que empezar a hablar, porque sí hay cosas que debemos aprender y la conquista de Jesús sigue, pero ahora tenemos que entender que vivimos después de Hechos en un mundo post-apostólico. Y eso en un mundo post-apostólico y pre-70 después de Cristo, que para mí son fechas importantes. Pre-caída del templo, post-apostólica. Entonces, cosas cambian, sí, pero los paradigmas siguen porque Jesús sigue conquistando. No sé si me extendí demasiado, pero si eso responde a tu pregunta.
No, sí, súper, muchas gracias, sí, entendiéndolo como Jesús conquistador, me gustó mucho el ejemplo que diste, que sigue conquistando personas y por medio de esas conquistas, esos cambios, al recibir a Cristo, sigue transformando pues el mundo de esa persona y pues a muchas personas que están a su alrededor. Sí, imagínate, si personas que vamos a verlo, personas de la casa del César, van a llegar a la fe cristiana, ¿cómo eso no va a impactar el mundo? Si las personas de la Ujú. familia más poderosa del mundo ahora creen César no es Señor, Jesús es Señor. Eso es una conquista increíble. Yo, hijo del César, digo ahora César no es Señor, Jesús es Señor. ¿Cómo eso no va a impactar el mundo? Sí, Sí, ahora, sí, obviamente nosotros somos personas minúsculas, pequeñas. La familia del César es una familia muy importante, pero eso impacta todos los niveles de vida. Absolutamente todos lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. sí, los impacta. Me quedó mucho también cuando decías que 500, no recuerdo cuántos estaban en el aposento alto, pero 120. Entonces quiere decir que todos los 500 pues no fueron, en realidad pudieron haber creído, pudieron haber cambiado en algunas cosas, pero no hubo transformación completa en ellos, ¿no? Sí, eso es una cosa que mucha gente no se pone a pensar, pero Pablo nos dice que hay 500 testigos oculares a los que yo puedo decir y decirles, ¿usted vio a Jesús resucitado? Y me van a decir que sí. Pero vamos al libro de Hechos y solo encontramos 120 personas en el aposento alto. ¿Quiere decir Ujú. que no eran creyentes? No sabemos. Puede decir que estaban, que simplemente no vivían en Jerusalén y dijeron, ¿por qué me va a quedar en Jerusalén? Eso suena impráctico. Sí, Jesús resucitó, Él es Mesías, pero igual se fue al cielo, entonces ¿de qué me sirve eso? Puede que hubiera mucha duda. Puede que luego hayan vuelto, no sabemos, pero sí sabemos que es muy interesante que 380 personas vieron a Jesús resucitado y eso no afectó su vida lo suficiente para decir hagámosle caso. Porque les dice, vayan a Jerusalén y esperen ahí y esperen al Espíritu Santo. Y 120 dicen, sí, amén. 380 dicen, de pronto sí, de pronto no, quién sabe, tengo ocupado, tengo familia, como lo pone él en la parábola de la boda, ¿no? Ay, pero déjame, me despido de mi familia, déjame que tengo una boda, déjame que esto, déjame que lo otro, y al final es como, bueno, el que quiera ir al banquete que venga, a los que invité no quisieron, cualquiera puede entrar. Pero sí, es muy interesante entender eso y entender lo que eso impacta nuestro evangelismo y todo. Cuando la gente dice, ay, es que si yo viera a Jesús, si hicieran un milagro, creeríamos. ¿Qué le dice Jesús a toda la multitud en la parábola de Lázaro y el rico? Incluso si los muertos se levantaran de los muertos, no creerían. Tienen a Moisés y los profetas, escúchenlos a ellos. Es decir, prediquen la palabra de Dios, concéntrense en eso. Les aseguro, Jesús nos dice, les aseguro que no necesitamos gente levantada de los muertos, necesitamos predicadores de la palabra. Eso es un contraste muy grande como pensamos hoy en día. Bueno, entonces ya dicho Listo, eso, profe, muchas gracias. un gusto, me despido, les dejaré la grabación, Sí, mañana señor, estará buenas noches. lista y Gracias. si van a estar en Apocalipsis, pues nos vemos el sábado. Buenas noches, Listo. que Muchas estén bien. ¿De qué hora gracias, muchas también es el gracias, sábado? Qué pena. bendiciones. Dime, sí, claro. ¿Qué hora es? ¿De qué hora a qué hora? ¿El sábado? ¿Apocalipsis? Apocalipsis es de 8 a 9, igual que ahorita, Ah, ok. el ¿Hace la sábado. noche también? Sí, Ah, ok. Pensé que eso era una mañana. Listo. no, Bueno, no te estaré preocupes. pendiente. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Bye bye. Bueno, bueno, hasta luego. Que descanse.